Mis amados, bendiciones de lo alto. Estamos aquí para iniciar lo que es el módulo 1 del nivel 1 de los que son lo que es mi nueva vida. Por eso en esta tarde les invito a que desde allí, de sus casas, comiencen a buscar su Biblia, su libro si lo tienen. Son bienvenidos al canal Formándome en Casa. Hoy nos toca la lección número 1 y vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito Dios, gracias y bendice a mis hermanos en esta tarde. Lección 1. Vamos a hablar sobre la salvación y el nuevo nacimiento. La salvación y el nuevo nacimiento. El objetivo de esta clase es comprender que Jesús es el único camino para la salvación. Y la salvación tiene algunos elementos: cómo se obtiene la salvación y el nuevo nacimiento, el sacrificio de Cristo y nuestra salvación, la seguridad de la salvación, las evidencias y cómo debemos cuidarla. Esto integra lo que es esta clase sobre la salvación. ¿Qué es la salvación en sí? La salvación es la obra completa de Dios para llevar a las personas de la condenación a la justificación, de la muerte a la vida eterna y de la enemistad a la amistad con Dios. La demostración más grande del amor de Dios por la humanidad la vemos nosotros reflejada precisamente en la anterior lectura de Juan 3:16, cuando Dios entrega a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por toda la humanidad. La manifestación de la gracia de Dios también se da por la eternidad, y Efesios 2:7 habla sobre esto. Un acto de bondad y misericordia de Dios hacia el mundo, quien escogió a su pueblo para que lo manifestara a través de su estilo de vida, con el propósito claro que los demás también crean. Hay que leer Efesios capítulo 2, del verso 7 al 10. La primordial necesidad del ser humano es la salvación, según Efesios capítulo 2. Ahora, ¿cómo se obtiene la salvación? La salvación es concedida por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, debe haber primero un arrepentimiento, o sea, cuando hay confesión de pecado y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay que leer 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Hay que tener también fe en el Señor Jesús. Solo en Él se puede obtener la salvación, pues su muerte es la única base para que podamos ser salvos. En Hechos capítulo 4, verso 12, Romanos 5, 8, 9, también nos habla de la fe. Mediante la confesión de Jesucristo como Señor, según Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. De esa manera tenemos salvación. También se dice que la salvación es por gracia, o sea, es un don gratuito, un regalo no merecido, no es un premio que se recibe por méritos propios, pues de hecho lo que merecíamos nosotros era la condenación y la eterna separación de Dios, según Isaías 59, 2. Somos perdonados cuando reconocemos que nada podemos hacer para merecer el perdón y el favor de Dios, y ponemos nuestra fe en lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Leer Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la salvación y el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un acto de transformación operado por el Espíritu Santo en el corazón del creyente, cuando éste voluntariamente, en un acto de fe, reconoce su pecado y nace a una nueva vida conforme a la voluntad de Dios. Existen dos clases de nacimiento. Existe un nacimiento físico. Es cuando hemos sido engendrados de papá y mamá y llegamos a este mundo y crecemos y nos desarrollamos.
Pero el nacimiento espiritual se da por medio de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu Santo. Ahí somos engendrados en una nueva vida y por eso se habla de ese nuevo nacimiento. Recuerden que Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo es posible que yo siendo viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre? Él no entendía que Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Por eso estamos diciendo entonces que existen dos clases de nacimiento. El nacimiento espiritual y el nacimiento físico. Yo he nacido dos veces, físicamente una y espiritualmente dos. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo hemos nacido dos veces. Ahora, es necesario nacer de nuevo porque todo ser humano es pecador y porque la paga del pecado es muerte, según Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para nacer de nuevo? Primero, debe haber un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un profundo dolor que sentimos por haber ofendido a Dios. Leer 2 Corintios 7:10. También incluye la confesión de nuestros pecados, según 1 Juan 1:9. Debe estar acompañada o acompañado de la decisión de abandonar el pecado y de la firme determinación de no volver a pecar. Leer Hechos capítulo 2, versículo 38. B. Tenemos que aceptar y creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el libro usted va a escribir ese versículo que habla sobre la nueva creación. En el espacio que está allí en las líneas, en la página 15, anote según Romanos 5:11. C. Hacerlo a través de la palabra y el Espíritu Santo, que nos dice, hay que mirar lo que dice 1 Pedro 1:23. Lea, saque sus conclusiones y anótela ahí en el espacio que está en blanco. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está claro entonces que son dos clases de nacimiento. En tercer lugar, veamos el sacrificio de Cristo en nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo tomó el castigo que merecíamos al llevar nuestro pecado y morir. Isaías 53, versos 3, 5, habla de ese sacrificio. Entonces, Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra liberación, quitó la maldición que el pecado ejercía en nosotros, para que le sirvamos solamente a Él. Leer Gálatas 3:13. El sacrificio de Cristo también aplaca la ira de Dios, causada por nuestro pecado, pero también satisface la justicia exigida por el Padre, por Dios mismo, según Romanos 6:23. Entonces, permitiendo que no sigamos en enemistad con Dios, sino en amistad. O sea, ahora que nos hemos reconciliado, hemos entregado nuestra vida a Dios, a través de Jesús, nosotros nos reconciliamos con Dios. En cuarto lugar, ¿cómo se puede saber de la seguridad de la salvación? Muchas son las personas que dudan acerca de su salvación, produciendo incertidumbre y angustia en sus vidas. Vamos a proveer elementos que nos dan seguridad de salvación. ¿Cuáles son esos elementos? La Biblia afirma que toda persona salva se convierte en hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Está consignado en la palabra de Dios que no hay condenación para todo aquel que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso lea Juan 3:16 y escriba con sus propias palabras lo que este versículo dice ahí en el espacio que tiene también en el libro en la página 16. De igual manera está prescrito en la palabra de Dios que la salvación es por gracia y por lo tanto es un don exclusivo de Dios. No podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Dios, por su gracia lo hizo. Él pagó todo.
Así que la salvación no se puede comprar por un rito, la salvación no se puede comprar con dinero, la salvación no se obtiene porque la persona haya sido bautizada desde pequeñito. No, la salvación es una obra gratuita de Dios. Hay que leer lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 8 a 9, y también escriba en los espacios lo que corresponde a esos textos bíblicos. El Señor nos da seguridad de que nadie podrá quitarnos la salvación. Juan 10, verso 27 al 29, lea también esto y va a sacar sus propias conclusiones. Entonces debemos recordar lo que Dios ha prometido, darnos salvación y cumplirá porque Él no miente. Tito 1, 2. Hablemos ahora de las evidencias de la salvación. A continuación daremos evidencias bíblicas de una persona salva. Una persona salva, sabemos que tenemos muchas evidencias bíblicas porque Dios lo dice en su palabra. Dice 1 Juan 5, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que puede leer 1 Juan capítulo 5, versos 3 al 13. B. Sabemos que tenemos vida eterna porque tenemos una nueva vida y que se manifiesta por cambios de actitud y de comportamiento en nosotros. Entonces pueden ser cambios pequeños al principio, ¿no? Quizás no sean notorios o notados por los demás, pero este versículo dice que nos convertimos en una nueva persona cuando aceptamos a Cristo y que es inevitable que hayan cambios en nuestra vida. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los cambios se van a ir dando en la medida que tengamos esta relación, comunión con Dios. C. Sabemos que tenemos vida eterna porque testificamos de Cristo a otros. O sea, le hablamos a otras personas de que Cristo es el Señor. Dice la palabra en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. D. Sabemos que tenemos vida eterna porque vivimos una vida como santa, vidas santas. Tito 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, una vez nos hemos convertido, nos apartamos del mal, nos alejamos de la impiedad y vivimos una vida diferente. Esas son evidencias de la salvación. En el cuadro, en su libro, en la página 18, tienen también un espacio para que usted pueda decir cuáles son las evidencias más importantes que usted considera sobre la salvación. En sexto lugar, debemos cuidar nuestra salvación. La salvación es un regalo divino, pero como todo regalo, si no lo cuidamos, podemos perderlo. Desde el mismo momento en que Dios nos salvó, debemos ser responsables con nuestra salvación. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Así que tenemos nosotros que cuidar nuestra salvación. Hay gente que es salvo, siempre es salvo. No, haga lo que haga, no es así. La salvación, la persona se puede perder. Una persona que no camina bien con el Señor, que no llega hasta el final, puede perderse. La salvación como regalo hay que cuidarla. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no deslizarnos. Ahora, ya que sabemos lo que significa la salvación, la pregunta es, ¿estás seguro que eres hijo de Dios y que tienes la vida eterna? Tú tienes que saber si estás seguro o no
Bueno, ahí en el espacio escriba si estás seguro o no. Si tienes alguna duda, toma tiempo entonces para orar y haz los siguientes pasos. Primero, arrepentirse del pecado, Hechos 3:19. Segundo, pedir a Jesús que te perdone, 1 Juan 1:9. Tercero, pedir a Cristo que sea tu Salvador creyendo en Él, Juan 3:16-17. Cuarto, darle gracias a Jesús porque murió por ti y te ha perdonado, Colosenses 3:5. Quinto, dile a otra persona que eres hijo de Dios, 1 Juan 3:1. Sexto, sé obediente a Jesucristo. Leer Juan 14:15 que te habla de la obediencia. Entonces podemos ir concluyendo en esta primera lección que por la gracia del Padre y el sacrificio de amor de Cristo hemos recibido una salvación tan grande que afecta todo nuestro ser y que tiene una trascendencia eterna. Esto debe llevarnos a tener una gratitud permanente con Dios, pero también una actitud de reverencia, cuidando con temor y temblor de ella. Hay que leer Hebreos capítulo 10, versículo 26. Así que, mis amados hermanos, espero que ustedes puedan disfrutar de toda esta clase cuando estén leyendo cada texto bíblico en su casa, en sus Biblias, o en sus cuadernos, anotando, o en el mismo libro que tienen, para que ustedes puedan disfrutar. Estamos en una etapa de crecimiento, de desarrollo, y esta primera lección les va a ayudar a ustedes a entender en sí lo que es el cristiano y cómo es que se nace de nuevo y lo que significa la salvación. Hay que tener mucho cuidado para no desviarse del camino. Que el Dios eterno los bendiga grandemente y que esto sea para que ustedes crezcan, se animen a continuar. Repasen la lección de hoy y las demás lecciones que se van a ir dando. Ustedes pueden hacer sus tareas en casa. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Que Dios les bendiga grandemente.